Entonces reiniciamos aquí el trabajo con esto del presupuesto de capital, ¿no? Sobre los temas anteriores que ya acabamos de ver, tenemos que considerar que si queremos presupuestar, como hemos dicho en otros momentos, tenemos que identificar cuánto queremos vender, ¿no? De acuerdo, de acuerdo a la venta que queremos realizar, tenemos que buscar el financiamiento correspondiente. Y ahí es donde entra este presupuesto de capital. Repito, por ejemplo, quiero vender 100.000. Para vender 100.000 necesito pues materias primas por 50.000, necesito pagar a los trabajadores por 10.000, 20.000, y así aparecen los conceptos. Pero estoy partiendo ahí de que quiero vender una determinada cantidad, ¿no? Entonces las ventas me van a dar, me van a dar origen a la deuda que debo incurrir, como a los costos que conlleva esto, como a las inversiones que debo realizar, ¿no? Bien, al respecto, entonces vamos a presentar aquí un material audiovisual para ir variando los materiales que estamos presentando con el colega Hinojosa, a ver qué nos dice al respecto. Hola, estimados participantes. Bienvenidos a la asignatura de Finanzas Corporativas 2. En esta ocasión vamos a revisar los aspectos clave del presupuesto de capital. Vamos a considerar que el presupuesto capital es un elemento muy importante y trascendente en la estructuración de un nuevo negocio o en la continuación de este. Es importante ir recalcar, dice que es relevante, trascendente en la continuidad de un negocio, en un nuevo negocio, en todo momento del negocio, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que este presupuesto capital en este momento ya está haciendo, está hablando de la óptica del punto de vista de las deudas. Hay que incurrir en las deudas correspondientes para tener los capitales respectivos y hacer los negocios, ¿no? Para plantear adecuadamente los elementos que conforman el presupuesto de capital, necesitaremos considerar las fuentes de financiamiento, el costo del dinero y de proveer información inicial para su construcción. Ese es el punto. Identificar las fuentes, la fuente de financiamiento, con necesidad de financiamiento, como dice acá, y cuando habla de esto, de la fuente de financiamiento, nos lleva a hablar de esto, ¿no? De los pasivos que tenemos que incurrir, como del patrimonio neto necesario para complementarnos. Por acá, en el pasivo, podemos recurrir a préstamo de los bancos, a crédito de los proveedores y otras fuentes. Generalmente predomina eso, ¿no? Y en la parte del patrimonio neto, recordemos que ahí tenemos el capital social que han aportado los accionistas, ¿no? Las reservas que pueden haber formado, según el caso, y la utilidad que pueden tener y lo quieren reinvertir acá. Si a todo esto le ponemos número, por ejemplo, tenemos un capital de 100, otra vez con el 100, me gusta este numerito 100, una reserva de algo de 10, ¿no? Una utilidad, digamos aquí, de 30, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando aquí de 140, este patrimonio neto de 140. Esos 140 puede ser de 140 millones, dependiendo de la magnitud de la empresa, ¿no? Y en el caso del pasivo, ya tenemos 140. Pero vamos a entender que nosotros necesitamos un 300, ¿no? Necesitamos 300.000. Necesitamos 300.000. Y esa es la necesidad que tenemos de financiamiento. La necesidad de financiamiento es 300.000. Pero estos 300.000 lo hemos
lo vamos a clasificar de esta manera, ¿no? En pasivos y patrimonio neto. Y ya tenemos 140 ahí y nos falta ahí 160 arriba, ¿no? Por lo tanto, tenemos acá, vamos a poner aquí unos 100, que el banco nos dé unos 100 y los proveedores nos den unos 60 y ya tenemos ahí los 160 que necesitamos, ¿no? Así de esa manera inmediatamente identificamos. Pero en estos 300, ¿de dónde hemos sacado estos 300? Estos 300 obedecen a las inversiones, ¿no? Las inversiones que necesitamos llevar a cabo para, digamos, concretar un negocio, ¿no? Esos 300 es el valor del negocio. Por lo tanto, si no tenemos esos 300, no podemos hacer empresa, no podemos hacer industria, ¿no? Pero importante, digamos, aquí detallar que tenemos ahí los 140 de los socios, de los accionistas, de los dueños de la empresa, ¿no? Y entonces el resto lo conseguimos de fuentes externas, como en este caso estamos indicando bancos y proveedores. Ahora, ¿qué pasa si los bancos no nos dan esa cantidad? Tendríamos que buscar otra fuente, ¿no? Préstamo de repente otros, hace referencia, digamos, a que podríamos utilizar préstamo de tercera persona, de familiares, de los, de los mismos accionistas, ¿no? Porque los accionistas están aportando capital 100, pero también nos podrían prestar, ya no aportar capital, sino prestar dinero a la empresa. Y entonces podría venir por acá, ¿no? Entonces hay que buscar la forma, ¿no? Hay que buscar la forma, ¿no? Pero acaba de indicar el colega algo bien importante, que es este costo de capital. Está hablando, digamos, del interés, porque estos 100.000 va a tener un interés. Estos 60.000 igualmente va a tener un interés. A los accionistas hay que hacernos una idea de que le vamos a pagar también un interés, aunque legalmente no compete pagar a los accionistas intereses, pero en el marco financiero hay que idealizar que para mantener a los accionistas dentro de la empresa tenemos que ofrecerle algo, un beneficio, como una tasa de interés, ¿no? Aun cuando la ley no prevea pagarle intereses a los accionistas por el aporte capital que han hecho, ni las reservas, ni las utilidades que están reinvirtiendo, ¿no? No competen. Pero sin embargo, financieramente podemos, podemos calcular como que hay ahí intrínseco un interés que tenemos que responder, ¿no? ¿Saben por qué? Porque si no ponderamos que a estas, en este patrimonio hay interés, si no ponderamos eso, los accionistas podrían irse a cualquier otro negocio. Mire, si ustedes tienen un negocio y me dicen, trae tu capital, pero no te ofrecemos ningún interés, ningún beneficio, ni siquiera te ofrecemos dividendos porque no sabemos si vamos a ganar. ¿Ustedes creen que yo voy a ir a ese tipo de negocio? Mejor me voy a un banco y abro una cuenta a plazos y ahí aseguro 4, 5, 6% al año, ¿no? O compro acciones de otras empresas a nivel nacional, internacional y, digamos, me olvido, digamos, de hacer negocio con ustedes, si fuera el caso, ¿no? Bien, entonces hay que tener en cuenta ahí el costo del capital, ¿no? Y luego dice proveer información para hacer proyecciones. Producto, producto de manejar estas fuentes de financiamiento y esta tasa de interés va a aparecer la información. Y esta de acá, pues es la información, lo que tenemos acá. Esta es la información, ¿no? Esta es la información. Y aquí, en esta información, hay situaciones donde tiene que ponderarse lo que están aportando los accionistas, lo que están prestando los bancos, para ir tomando decisiones, ¿no? Y hacer, digamos, más viable tanto el financiamiento interno que está por acá, como el financiamiento externo que está por acá.
Y a eso se refiere indirectamente acá nuestro colega Inostroza, ¿no? Bien, vamos, seguimos. Borramos esto para que trabajen ahí con toda normalidad. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el presupuesto de capital? Recordemos un poco del balance general o estado de situación financiera. Tiene tres elementos. El conocido como presupuesto de capital o contablemente llamado activos totales, la deuda o también conocido como total pasivos y por supuesto el capital, conocido también como patrimonio. Entonces, notamos un siguiente elemento. La Podemos ver, digamos, ¿no? Hace rato, esto mismo que está hablando aquí el colega se representa, digamos, como esta parte, hemos dicho que son las inversiones o activos. Pero yo no había dicho que a esta parte le llaman presupuesto capital. ¿Por qué le llaman presupuesto capital? Porque en realidad, directamente el presupuesto capital es este. Estas son las deudas. Y también se le llama aquí el presupuesto capital, porque ahí ahí está el capital que están aportando los propietarios. Y aquí está el capital que nos van a dar los bancos, los proveedores, ¿no? Los capitales están acá. Lo que pasa, digamos que todo esto que está en el lado derecho, tanto esto verde como rojo, se va a plasmar acá, se va a plasmar acá. Y como hemos visto hace rato con los números, si esta parte de azul es como 200, incluso pusimos un ejemplo, ¿eh? Si esto es 200 millones, esto de acá también es 200 millones. Por lo tanto, es indistinto si a esto le llamo presupuesto de capital este lado derecho o a este izquierdo también le llamo presupuesto de capital. Igual, va a ser igual porque el importe es el mismo. En términos, digamos, del importe es lo mismo. Y en realidad, aquí en este lado azul, lo que se va a plasmar aquí, en la parte inferior, hace rato hemos dicho que por acá va a ir los activos corrientes. Acá van a ir los activos corrientes. Y acá abajo van a ir los activos no corrientes. Así se representa aquí en nuestro país, Perú. ¿Y qué cosa es esto de los activos no corrientes? Estos son los bienes de capital. También ahí se le conoce como que están ahí los bienes de capital que necesita la empresa para funcionar. Terrenos, edificaciones, vehículos, maquinaria, equipos, ¿no? Bienes de capital. Y aquí en la parte superior, el activo corriente, está el dinero, está el dinero, están las cuentas por cobrar, cuentas por cobrar. Está aquí especialmente, por ejemplo, si se trata de una industria, están los inventarios. Y los inventarios pueden ser materias primas, productos en proceso, productos terminados, inventarios, una serie de inventarios, ¿eh? Y al final, digamos, todo esto que está como corriente, naturalmente se suma con todo esto no corriente y hacen ambos el total del presupuesto de capital. Son formas de ver, ¿no? O sea, tanto la izquierda como la derecha es lo mismo, simplemente que tienen formas diferentes. Tanto que hemos dicho hace rato, si por acá el lado derecho. Si consigo, por ejemplo, en vez de ser 200, me sube a 250, ya, conseguí 50 millones más. Esto sube a 250. Esto de acá inmediatamente se aumenta a 250. Como dicen, si por esas cosas del demonio, esto de la derecha baja 180, aquí baja 180, ¿no? Igualmente, en el lado derecho va a bajar a 180 para que vean, digamos, la relación intrínseca, directa, digamos, entre el lado izquierdo y el lado derecho de las deudas y el lado izquierdo de las inversiones o activos, es hablar de lo mismo, es hablar de lo mismo, sino que desde diferentes ópticas, ¿no? De eso es lo que está hablando en detalle acá nuestro amigo Inostroza, ¿no? Bien.
totalidad de los activos de una empresa son conocidos como presupuesto de capital. Consideramos que nuestro presupuesto de capital está influenciado por una serie de variables. Las principales son las que voy a comentar a continuación. El tipo de negocio o emprendimiento que pretendamos tener. Los requerimientos mínimos para iniciar nuestro negocio o nuestra empresa. Si es que la empresa ya está en marcha, ¿cuáles son las reinversiones que hay que hacer? ¿Cuáles son nuestras barreras de entrada? Y otros elementos muy especiales de acuerdo al sector en el que nosotros estemos involucrados. Entonces, el presupuesto de capital representa toda aquella inversión inicial que tenemos que realizar para llevar a cabo nuestro proyecto empresarial. Sin embargo, surgen dos condiciones subsecuentes. En primer lugar, ¿el capital que poseemos es suficiente para financiar nuestro presupuesto de capital? Si el caso es positivo, pues nuestro trabajo está finalizado. Simplemente llevamos a cabo nuestro negocio con el financiamiento propio. Y el financiamiento propio indica la inversión requerida, en caso sea un proyecto complejo y muy grande, la emisión de acciones, la incorporación de socios en negocios ya en marcha y, por supuesto, validar el costo de capital. Sin embargo, en la gran mayoría de proyectos empresariales y empresas en marcha, el capital propio de los accionistas no es suficiente para financiar todo el presupuesto de capital. Así que a continuación necesitamos revisar los componentes de la deuda. En este caso, ¿cuáles son los requisitos para que mi empresa acceda a la deuda? ¿Quiénes podrían ser los principales proveedores financieros de mi empresa? Y tercero, ¿cuál es el costo de la deuda? En el curso de finanzas, nosotros repasamos una serie de cálculos numéricos conducentes a tomar decisiones. Entonces, para hacerlo bastante práctico y sencillo, diremos que el presupuesto de capital se mide en unidades monetarias. En el caso de nuestro país, como es natural, el aspecto contable nos dice que debe estar medido en soles. Además, el presupuesto de capital medido ya en unidades monetarias representa la inversión inicial de mi proyecto de inversión. La deuda o costo de deuda es medido en términos porcentuales. En aplicaciones prácticas para nuestro país deberemos considerar como guía la tasa de costo efectivo anual. El capital o patrimonio también es medido en términos porcentuales, en este caso el costo. Se utiliza una serie de criterios para validar el costo de capital. Uno de los más comunes y más utilizados es considerar el costo de capital o el costo de oportunidad de los posibles inversionistas para mi empresa. Consideremos a su vez un siguiente aspecto al combinar el costo de deuda y el costo de capital. Al hacer un promedio ponderado entre estos dos elementos, nosotros hallamos el siguiente punto, por sus siglas en inglés WACC, o más conocido para nuestro idioma como costo promedio ponderado del capital. Este dato porcentual nos permitirá calcular el beneficio de nuestro proyecto, porque es un dato crucial al momento de calcular elementos tales como el valor actual neto o compararlos contra índices de rentabilidad como la TIR o tasa interna de retorno. Antes que avance, tenemos que indicar aquí, complementar con algo, ¿no? Aquí WACC, por las siglas en inglés, en nuestro idioma, costo promedio ponderado capital, CPPC, costo promedio ponderado capital, ¿no? Este costo promedio va a tener una tasa, ¿no? Y esa tasa, por decir, vamos a suponer que es 20%. Y ese 20% abarca, digamos, todas estas deudas. Todas estas deudas es igual al 20%. Estaba poniendo millones, 20%. Es costo de deuda. Ahí está el 20%. ¿Eso qué significa? Que si estoy asumiendo una deuda de 20% de mis deudas con terceros o mis deudas propias, obviamente que tengo que procurar sacarle el máximo provecho aquí al otro lado, en este lado donde están las inversiones. Aquí debo procurar ganar. Y entonces también ahí aparece como contrapartida una tasa
que el colega, por ejemplo, hablaba del valor actual neto. Puede utilizarse eso, pero también puede utilizarse esto, la trema, la tasa de rentabilidad mínima atractiva. Tasa de rentabilidad mínima atractiva, ¿no? Y puede suceder, digamos, que si tengo un costo de mi deuda de 20, acá tenga también una trema de 20. Y entonces ahí no estoy ganando ni perdiendo. Estamos en equilibrio ahí, que no es lo ideal. Lo ideal es que este CPPC, que es 20% y que tengo que asumirlo sí o sí, me permita, digamos, explotar mis inversiones, mis activos y obtener, por ejemplo, un 30% por acá. Eso sí que es negocio, ¿no? Ahí sí. O cualquier, digamos, porcentaje mayor al 20%, que podría ser desde 20,1 hasta 21, 22, 23, 30, 40, 50, cualquier porcentaje mayor al 20%. Eso me estaría, digamos, dando un mejor aprovechamiento, una rentabilidad mayor al costo que estoy asumiendo de mi deuda. Eso es lo que se debe hacer en los negocios. Y eso es lo que debe hacer, digamos, un buen gerente del cual hemos estado hablando hace rato, ¿no? Un buen gerente no es este que tiene un CPPC de 20 y una trema de 20. Ese es mal gerente. El buen gerente este que tiene 20 de deuda y tiene por acá una rentabilidad, una tasa de rentabilidad mínima atractiva de 30. Hay una gran diferencia ahí. Estoy, digamos, ahí con un 10% de beneficio sobre las deudas. O sea que eso se deduce, digamos, como que tranquilamente puedo pagar todas mis deudas y tengo un diferencial ahí de, de ganancia, de beneficio, de renta. Se le puede llamar, digamos, de diferentes maneras, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Pero claro, pero claro, para eso, ¿qué debo hacer? Para que tener este 30, ¿no? Para tener este 30 debo explotar adecuadamente todo mi activo corriente, mi activo no corriente acá. Este activo no corriente tiene que estar al 100% funcionando, operando, ¿no? Y por acá mi activo corriente tiene que estar igualmente operando. Es decir, los inventarios tienen que estar creándose, vendiéndose, cobrándose, y así, digamos, se logra, digamos, esta rentabilidad de 30%. Si tenemos maquinaria ociosa por acá, eso no ayuda. Si por acá tenemos materias primas que no se utilizan porque no se produce, no hay pedidos, entonces eso, digamos, afectaría en la obtención de la renta correspondiente que necesitamos para contrapesar las deudas que tenemos, ¿no? En buena cuenta, esto que tenemos al lado izquierdo, eh, me beneficia. Todo esto, toda esta parte azul es lo que me beneficia, ¿no? Y esto que tenemos al lado derecho, podríamos decir en términos coloquiales que me afectan, pero que tengo que asumirlo de todas maneras. De todas maneras, toda empresa tiene, digamos, un patrimonio y necesita pasivos. Y entonces tengo que estructurar adecuadamente todo este patrimonio y todo esto pasivo de tal manera que me permita tener una tasa de costo promedio ponderado capital lo más bajo posible para que en el otro lado mis inversiones me den, digamos, una mayor rentabilidad, ¿no? Hay una relación directa ahí entre el costo de las deudas y la rentabilidad que estoy obteniendo, ¿no? Tasa interna de retorno. Muy bien. Entonces, notaremos que nuestro presupuesto de capital ayuda a determinar nuestra inversión inicial
Esa inversión inicial ayudará a que conozcamos y tengamos bien claro cuál va a ser la relación deuda-capital. Y finalmente, esta deuda capital nos ayudará a calcular los costos de nuestro financiamiento, o también conocido como costo promedio ponderado del capital. Bien, bien. Entonces, de esa manera hemos hecho un repaso al presupuesto de deuda. Vamos un ratito ahí, un ratito, y estamos ahí con otro punto. En la plataforma del Canvas tenemos ahí 3 archivos que constituyen el temario, ¿no? Bueno, hay que estudiarlo, repasarlo los 3, obviamente, ¿no? Estoy abriendo uno ahí. Profesor, ah, no se nota su pantalla. sí, sí, todavía está, sí, sí, gracias, gracias, gracias. Está cargando, ahí estoy esperando que cargue ahí. Ujú. Bueno, tenemos ahí un caso práctico, pero eso ya lo vamos a explicar cómo desarrollarlo. Todavía no estoy cargando aquí, estoy viendo aquí el archivo. Está un poco lento el sistema ahí, pero ya cargan. Ajá, ya. Vamos a ver, digamos, bueno, hablar del costo promedio ponderado capital y todo eso, así en forma teórica. eh, bueno, está ahí, pues se puede hablar y muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo se calcula, ¿no? ¿Cómo se calcula? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Primero, ahí estamos visualizando, ¿no es cierto? Bien, tenemos ahí, por ejemplo, aquí estamos hablando en buena cuenta, de 2 tipos de presupuestos. O sea, al hablar de presupuesto capital, por un lado estamos hablando del presupuesto de inversiones, como lo acaba de indicar el colega, y también yo lo he reiterado de hace rato, y también hablamos, digamos, de las deudas, de las deudas correspondientes. Aquí esto de color verde están las inversiones. Esas son las inversiones que necesita un determinado proyecto, una determinada empresa, ¿no? 21 millones. Y en la parte de la deuda, como hemos dicho que son iguales, también necesitamos 21 millones. Pero podemos ver que aquí una parte es capital de trabajo y otra parte son bienes de capital. Este capital de trabajo hace referencia al activo corriente, al activo corriente. O sea, todos los bienes y derechos que son de corto plazo y que me sirven para la operatividad de la industria, de la empresa en general, ¿no? Y estos bienes de capital que están por 6 millones, hace referencia a aquellos activos de largo plazo que necesito también tener para, digamos, fabricar, ¿no? Como maquinaria, equipos, ¿no? Y que ambos hacen un total de 21 millones, ¿no? Eso es lo que, ese es lo que necesito, ¿no? Ahora, yo en mi negocio en este momento necesito 21 millones. Así lo he calculado, 21 millones. Sin eso no podría trabajar. Y entonces voy a buscar el financiamiento. El financiamiento lo tenemos aquí de parte de las deudas. De parte de las deudas, aquí el presupuesto de deudas. El presupuesto de deudas. Tenemos primero aquí este aporte capital. Este aporte capital es lo que se están comprometiendo a aportar los socios, los accionistas, el propietario. 16 millones. Pero 16 millones no alcanza a los 21 que necesito. Y entonces recurro
como se ha dicho, a obtener un pasivo. Este es un pasivo que estoy obteniendo, ¿no? Este aporte de capital es patrimonio. Aporte de los accionistas, aporte de capital es patrimonio, patrimonio neto. Y este préstamo es un pasivo, una deuda con un tercero, que en este caso es un banco, por eso dice préstamo bancario, 5 millones. Y entonces con esos dos ya tengo, digamos, los 21 millones que necesito. Hasta ahí, hasta ahí, digamos, es la parte presupuestal, ¿no? Pero acabamos de mencionar que acá necesitamos una tasa y le hemos llamado trema, ¿no? Aquí todos estos conceptos van a tener una tasa. ¿Y qué es la trema? Y acá aparece el CPPC, costo promedio ponderado capital, ¿no? Entonces vamos a determinar esa tasa, ¿no? Con estos valores. Y acá lo tenemos, miren. Dice determinación del CPPC, costo promedio ponderado capital, en el presupuesto financiero de una empresa, ¿no? Y entonces tenemos los valores anteriores, ¿no? Aquí tenemos los valores anteriores, ¿no? Aquí están las deudas. Ahí están las deudas, miren, las deudas. Aporte capital, que es el patrimonio que están aportando los accionistas, 16 millones, y luego el préstamo bancario de 5 millones, total 21 millones. Y entonces esos datos, estos valores tengo que ponderarlo. Y para eso necesito los datos que están en la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, me dice aquí que el aporte capital tiene una tasa de 2% mensual y que el préstamo me origina, digamos, 3,50 de interés mensual, ¿no? Y me dice que haga mi cálculo con 4 decimales. Ya está. Y hasta ahí vamos a ver esta primera parte. Entonces, esta columna uno son los conceptos de componente de la deuda que lo hemos traído del presupuesto que hemos presentado en la hoja anterior, ¿no? Estos valores igualmente lo hemos traído ahí, esta columna 2. Ya está. Eso lo hemos copiado nada más. Pero aquí ya pasamos a ponderar. En la columna 3 estamos ponderando. ¿Qué significa ponderar para estos efectos? Significa, digamos, representar esos 16 millones en tanto por uno. Tanto por ciento, tanto por uno. Pero en finanzas generalmente trabajamos con tanto por uno. Y entonces esos 16 millones equivale a 0,7619, o lo que es lo mismo, 79,19%. Y estos 5 millones equivale a 23,58%. Y todo sumado de todos en tanto por ciento es igual a 100%. Y en tanto por uno, obviamente, es igual a 1, ¿no? Ahora, ¿cómo hemos obtenido esos valores? Simplemente dividiendo 16 entre 21. Hagan su cálculo ustedes. 16 entre 21 y hemos obtenido este valor de 76. Y en el otro caso, 5 entre 21 y hemos obtenido el que tenemos ahí, este valor 23,81. Claro que va a salir un montón de decimales ahí, pero le estamos ahí, como me dice en el caso, me dice que lo redondea a 4 decimales y ya está. O sea, con eso, digamos, ya llevé a cabo la ponderación. Pero yo necesito determinar el CPPC, esto. Necesito determinar el CPPC. Y para eso tengo que asignar más valores. Entro, digamos, a trabajar en la columna 4. En la columna 4. En la columna 4 coloco el costo de la deuda, que está en la parte inferior como dato. Miren, aporte capital me dice que su tasa es 2%. 2% en tanto por uno es igual a ese número ahí, 0,02. 2 entre 100 a 0,02. Lo hemos ahí redondeando a 4 decimales para que todo esté, digamos, a 4 decimales. Pero esos ceros a la derecha no tienen mayor valor en este caso particular. Y aquí está también el préstamo de la deuda. En la parte inferior está indicando ahí que la deuda mensual es a 3,50%. Entre 100 me da este valor que tenemos ahí.
Sumamos todos valores y ya tenemos ahí eso. Esa suma mayormente no me va a afectar, no me va a afectar, no me dice nada, ¿no? Lo que quiero es estos valores de acá. Ahora, ya terminé con la columna 4. Ya terminé con la columna 4. Simplemente era reemplazar datos. Pero ahora me viene la columna 5. Ahí ya tengo que irme en la nota. Miren lo que dice en la nota abajo, en la primera nota. Dice, no ajuste la tasa de aporte capital porque no es deducible el impuesto a la renta. ¿A qué se refiere? Que tenemos aquí este aporte capital con una tasa de 2%, ¿no es cierto? Ahí, 2%. Ahí está el 2%, pero me dice que no lo ajuste, es decir, que no lo varíe, ni hacia arriba ni hacia abajo, que no lo varíe, que lo lleve a la columna 5 tal como está, y ahí con su 2% o 0,02. Pero además me da la razón, ¿no? Porque no es deducible el impuesto a la renta. Recuerda que hace un momentito le dije que los aportes de capital legalmente, una empresa, ¿no? Una empresa no está obligada a pagar legalmente intereses al aporte que hacen los accionistas. No es una empresa, que en este caso estamos hablando de una empresa, no estamos obligados a pagarle ese 2% a los accionistas, realmente, ¿no? Simplemente se ha puesto ahí ese 2% como, como para indicar, digamos, que al final, digamos, hay que expresar todas las deudas a una tasa, porque de una u otra manera, si ofreciéramos a los accionistas por el aporte capital, por el aporte capital ese 2%, seguramente van a mantenerse en la empresa, van a permanecer y no se van a retirar, ¿no? Por eso, digamos que se hace ese cálculo financieramente, ¿no? Ahora, luego me dice, luego me dice aquí, si ajuste el préstamo. ¿Por qué? Porque es deducible el impuesto a la renta. Así, eso sí, eso sí tenemos que ajustarlo. ¿Por qué? Porque todo préstamo de un banco, de un tercero, va a generar intereses. Y esos intereses están regidos por el Código Civil, interés compensatorio e incluso podría haber hasta interés moratorio si hubiera atraso en los pagos, ¿no? Pero en este caso, como, como ese costo es deducible del impuesto a la renta, entonces me dice que lo ajuste. ¿Y por qué tengo que ajustar? Porque esta tasa ya va a estar considerada en el estado de resultados. Y si lo paso tal cual, estaría duplicando el gasto deducible. Por eso que tengo que ajustarlo hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, de modo de no considerarlo doblemente. Así de claro. Y para eso aplico esta formulita que está ahí. R, R es este 350. R 350. A 0,350 lo multiplicamos por esa resta que está ahí y obtenemos este valor que está ahí, 0,0247. Y en eso, digamos, consiste el famoso ajuste. Cualquier valor patrimonial, cualquier valor patrimonial no se va a ajustar. Cualquier valor patrimonial no se va a ajustar. ¿Por qué? Porque legalmente una empresa no está obligada a pagar intereses. Está obligada a pagar dividendos, sí, pero que no es lo mismo que intereses. Y los dividendos se van a pagar siempre y cuando haya utilidad o ganancia en un proyecto, en un negocio, en una actividad, ¿no? Pero aquí, al valorar todas las deudas,
valoramos tanto lo que corresponde al patrimonio, como es esto, y también lo que corresponde a tercero, como es el que corresponde a un banco, ¿no? Y entonces ya de esa manera logramos completar la columna 5 con los datos que están indicados ahí, ¿no? Entonces, al haber completado ya la columna 1, 2, 3, 4, 5, ya estoy en condiciones de llenar mi columna 6, ¿no? Que simplemente tengo que hacer, me dice que la columna 6 lo puedo, este resultado que tengo aquí, el primero, para eso tengo que multiplicar la columna 3, 0.7619 por este valor de 0.0200. Y finalmente obtengo ese valor ahí que está 0.152, que sería el costo promedio ponderado capital del aporte capital de los 16 millones, nada más. Y luego hago lo mismo para este dato. Multiplico 0.2381 por 0.0247, de acuerdo a lo que me dice ahí en la cabecera en la columna, y obtengo este valor de 0.0059. Y luego hago la sumatoria correspondiente. Sumo estos dos valores, ¿no? Sumo estos dos valores y obtengo finalmente este, en tanto por uno 0.0211 y en tanto por ciento 2.11. Y de esa forma ya tengo, digamos, mi costo promedio ponderado de capital. En este caso, mensual, ¿no? En este caso, el mensual. Ahora, ¿para qué me sirve ese dato? Ese dato me va a servir para comparar con la renta, ¿no? Suponiendo que tenga por acá una tasa, una tasa de rentabilidad mínima atractiva, suponiendo que tenga, digamos, el 3%. Ahí, estoy suponiendo, ¿no? En ese caso, digamos, si mi tasa de rentabilidad mínima atractiva es 3%, quiere decir que estoy aprovechando mejor mis inversiones y puedo contrarrestar las deudas que tienen un costo de 2.11. Y, y ahí, digamos, termina el asunto, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, si en vez de este 3, más bien tengo solamente 2%? Entonces, la rentabilidad que estoy obteniendo no permite, digamos, cubrir el costo de las deudas, el costo promedio ponderado de las deudas, que es 2.11. Por tanto, digamos, tengo que procurar que obtenga una trema, aquí es una trema superior, ¿no? Una trema superior a ese 2.11%, como este 3 o 3.5, cualquier, digamos, o 4 y cualquier otro valor, digamos, superior a ese 2.11. En la medida que esta trema sea lo más alto posible, hace cuenta, digamos, que la empresa estaría aprovechando no solamente adecuadamente el financiamiento, sino que las inversiones le están redituando, le están dando una tasa mayor al costo de la deuda, ¿no? O sea que tranquilamente pagamos nuestras deudas y tenemos un remanente o un saldo, o en la jerga criolla, como dicen, un saldaña. Tenemos un saldaña a favor, a favor. Y eso es y eso, ¿cómo se logra? ¿Cómo se lograría, no? Primero, miren, aquí hay mucha labor gerencial, ¿ah? Hay mucha labor gerencial. Primero, digamos, lograr un aporte de los accionistas de 16 millones no es tan fácil, ¿ah? Hay que convencer a los accionistas para que aporten esos 16 millones para un proyecto que se va a llevar a cabo. O sea, hay que convencer a los accionistas. Y ese es el trabajo de la gerencia, con su directorio y todo eso. Ahora, ir a un banco y solicitar un crédito con una tasa de 3.50 mensual,
eh, y llegar a esa negociación, posiblemente el banco te ha pedido 3.90, 3.90%, ¿no? Pero has negociado, ¿no? Y has logrado, digamos, que se llega a solamente 3.50. Ahora, si logras una tasa menor, sería mucho mejor, porque estamos hablando ahí de costo de la deuda. Ahora, viene otro asunto, ¿no? ¿Y de dónde sacamos este 2%? En la parte inferior dice aporte capital 2%, pero ¿de dónde lo hemos sacado? Si, como hemos dicho, si realmente no le vamos a pagar intereses a los accionistas, ¿no? ¿De dónde sale ese dato, no? Por eso le decía que aquí hay que analizar, ¿no? No se trata del cálculo así, el cálculo no, ningún cálculo aquí es tonto, solamente multiplicar, así, no, no, no. Hay que interpretar, hay que analizar y luego interpretar los datos que están aquí. Miren, ese 2% esa tasa sale del promedio mensual que puede estar ganando un accionista en la bolsa de valores. O sea, no sale así por así, ¿no? Bueno, en este caso, para el ejemplo, eh, se ha puesto ahí una tasa, pero en la realidad, esa tasa debe provenir de la tasa mensual, si el cálculo es mensual, o anual, si los cálculos fueran anuales, de lo que percibe, digamos, en promedio un accionista de una empresa similar a la que estamos haciendo, a la que estamos nosotros trabajando. Tampoco no podemos tomar, digamos, cualquier empresa, ¿no? Un banco puede estar ganando mucho más, pero aquí nosotros estamos haciendo industria, por ejemplo. Entonces hay que comparar con los datos que obtiene una industria similar al proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Y entonces ese dato o ese valor que está ganando el accionista de una industria similar a la nuestra es el que tomamos acá. Y esos datos están ahí ya en los estados financieros de las empresas que se publican en la Superintendencia del Mercado de Valores. Y que ya desde el inicio le hemos dicho que ustedes por ahí pueden tomar alguna empresa como referencia para hacer sus trabajos finales incluso. O sea que esto de la Superintendencia del Mercado de Valores no es nuevo, ya le hemos dicho que está por ahí, ¿no? Bien, bien, entonces ahí se ha hecho todo ese conjunto de negociaciones que ha hecho la gerencia, el directorio, nos ha llevado, digamos, a que tengamos aquí un costo promedio ponderado capital. Posiblemente con un gerente sin experiencia, novatón, digamos, podría este costo ser más alto, más alto. Y entonces nos obligaría, digamos, a una trema mayor, de mayor, de mayor valor, ¿no? Entonces, todo esto es un conjunto de toma de decisiones que hay que tener, ¿no? Entonces, cuando tenemos este valor que no es muy alto, es razonable, entonces por ahí cualquier valor superior a esto ya nos daría la trema que necesitamos para contrarrestar lo que es el costo de la deuda, porque este costo nos afecta, tenemos que pagarlo, son intereses y tenemos que pagarlo. En cambio, esto son beneficios. Aquí estamos hablando de beneficios. Muy bien. Ahora, en la parte inferior hay un detalle ahí en el cuadrito que está ahí de ese color medio mostaza, ¿no? Eh, tenemos aquí, mire, tenemos el aporte de los accionistas, 16 millones. Este es el aporte de los accionistas. ¿Cómo se distribuyen? Entonces, aquí miren, el accionista DDD, que se asume persona natural, ha dado el 20%. Ahí está. 0.20 es igual a 20%. Este accionista EEE ha aportado 30%. 30%. Y este accionista, que es persona jurídica, SAC, ha aportado el 50%. Y todo eso sumado hace, digamos,
Primero que si sumamos acá en tanto por uno, nos va a dar igual a uno, ¿no? A uno, en tanto por uno, ¿no? Y por acá nos va a dar igual a los 16 millones que anteriormente lo tenemos por acá, ¿no? Ahí están los 16 millones, mire. Ahí están los 16 millones. Ahora, miren, podemos ver entonces aquí, no solamente se trata ahí de cálculo, ¿ah? Sino se trata, digamos, de que legalmente, miren, escuchen, legalmente, una empresa se puede constituir por personas naturales. Aquí, este DDD es una persona natural, EEE es una persona natural y luego una persona jurídica. Nos está indicando que en los negocios se pueden juntar personas naturales como personas jurídicas y hacer negocios tranquilamente. O pueden ser todos personas naturales, o pueden ser todas personas jurídicas, o hacer una mixtura como estamos viendo en este caso, ¿no? Ese es un punto. Ahora, el otro punto es acá, este punto, ahí, ese. Eh, en esta última columna es el tipo de aporte. Los accionistas o los socios pueden aportar dinero, como en este caso. Están aportando dinero porque es dinero que necesita la empresa, pero también podrían aportar otros bienes, no, otros bienes aparte del dinero, ¿no? Podrían aportar inventarios, materias primas, insumos, envases, o podrían aportar también bienes de capital, ¿no? Como un terreno, una edificación, un vehículo, una maquinaria. Incluso podían aportar papeles, pero papeles de valor, pues. Cuando me refiero a papeles, podían aportar cuenta por cobrar, por ejemplo. Y entonces, pero cualquier cosa que aporten, como los ejemplos que hemos dicho, tiene que ser valorado en términos dinerarios. Si aportaron materias primas, ya, ¿cuánto es? 10.000 soles, 20.000 soles, 10 millones, según eso. Si aportan cuenta por cobrar, ¿cuánto suma la cuenta por cobrar? 200.000, 300.000, 50.000, 20.000, todo tiene que ser valorado en términos de dinero. Bien, ahora, tenemos un tercer punto en la parte inferior que es este, mire, todo viene de acá. Acá tenemos un préstamo, acá tenemos un préstamo de 5 millones. Y esos 5 millones, recuerden que es lo que nos va a prestar el banco. Y tenemos que amortizarlo, pagarlo, ¿no? Pagarlo. Y pagarlo de dos formas. Una parte del capital y otra parte de los intereses. Tenemos que pagarle, digamos, capital e intereses, ¿no? Una parte, una parte de la cuota que vamos a pagar va a ser una parte del capital y otra va a ser los intereses. Y eso es lo que vamos a ver en la parte inferior. Miren, aquí tenemos todo esto, le voy a cambiar aquí de color aquí. Estos 5 millones es lo que tenemos. Es lo que tenemos ahí. 5 millones es la deuda que nos va a dar el banco, 5 millones. Al final, cuando amortice, acabo de indicar que la amortización es parte capital. Cuando amortice también voy a tener que pagar esos 5 millones. Acá, en la columna de deuda, al final, esa rayita sale por el sistema, pero en realidad es cero. O sea, al final, digamos, ahí tiene que aparecer cero. Deuda que se debe, cero, al final del pago correspondiente. Y luego tenemos acá los intereses correspondientes y la cuota. En la parte inferior tenemos cómo se determina. Pero antes, primero identifiquemos aquí esta columna de la siguiente manera. Primero, tenemos aquí el periodos, el tiempo en meses. Una columna de la deuda, como ya lo acabamos de explicar, una columna de amortizaciones, que son pagos parciales de la deuda, el interés que se genera periódicamente y la cuota correspondiente. Pero también tenemos acá la tasa, miren, ahí está la tasa.
Y la tasa está como dato más arriba, ¿no? Y ahí está la tasa. Y entonces, acá solamente se ha multiplicado, ¿no? Miren, en la parte inferior dice, el préstamo se recibió en el mes cero. ¿Está bien? Ahí está. La tasa, la tasa es mensual. Ya está, correcto. Ahora dice, la amortización, o sea, este valor, estos 1000, este otro, y todos los miles que vemos ahí, ¿cómo se obtiene? Dice, ahí no dice. La amortización dice que es una parte del capital recibido o préstamo y que es igual al préstamo de 5 millones entre el número de meses que son 5 y por eso sale 1.000.000. 5 entre 5, 1.000.000. Ya está. Y eso se arrastra hacia abajo. Eso sucede solamente cuando la cuota es, acá miren, ven ahí donde dice cuota descendente o decreciente, ¿no? Descendente o decreciente. También a esto le llaman el método francés. Así también tiene ese nombre. Esta forma es una forma oficial que utilizan los bancos, ¿no? Le llaman método francés, cuota decreciente o descendente, lo mismo. ¿Por qué es cuota decreciente o descendente? Miren acá, aquí está la cuota. Comenzamos ahí en 1175, luego baja a 1140, a 1105, 1070, luego a 1035, ¿no? Y así, si fuera más periodos, iría bajando en cada vez menor cantidad, ¿no? Por eso se le llama cuota, digamos, descendente o creciente. Ahora, ya determinamos entonces cómo sale este valor. Ahora, vamos a determinar, dice aquí, aquí faltó determinar, aquí no se ha puesto, vamos a determinar el saldo de la deuda. Porque aquí, miren, tengo 4 millones. 4 millones. ¿De dónde sale esos 4? ¿De dónde sale T3? ¿De dónde sale T2? ¿De dónde sale T1? ¿De dónde sale T0? ¿No? Entonces, ahí me parece, sí, faltó considerar el saldo de la deuda. Entonces, el saldo de la deuda, me ubico ahí. ¿Cómo salen esos 4 millones? La deuda anterior, 5 millones, menos lo que estoy aportando. Esto. 5 menos 1, 4. Ahora, me ubico acá en 3. Para determinar esos 3, la deuda anterior es 4. 4 menos 1, 3. Me ubico acá. 3 menos 1, 2. Me ubico acá. Me ubico acá. 2. 2 millones menos 1.000.000 que pago, me sale, digamos, aquí 1.000.000. Ahora, luego pago este millón y le resto este millón, por lo tanto, digamos, me sale 0. Ahí está el 0, ¿no? Y por eso sale 0. Ahora sí vamos a determinar el interés. El interés, como dice acá, ahí sí está claro, dice que multiplique la tasa, esta tasa, esto que está aquí, esta tasa, por el saldo de la deuda. Comprueben, por favor, 5 millones, que es el saldo inicial, 5 millones ahí, 5 millones por esta tasa, ahí. Esos dos valores, multiplican ahí esos dos valores. Para comprobar, multiplican, ¿eh? Y debe salir, pues, estos 175.000, ¿no? Eso debe salir, ¿no? En el siguiente, ¿no? En el siguiente, multiplicamos 4 millones por la tasa y debemos tener estos 140.000. Y así sucesivamente para el resto del periodo. Por eso dice acá, tasa, la tasa por el saldo de la deuda, ¿no? Por lo que es lo mismo, el saldo de la deuda por la tasa, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Y entonces, nos falta determinar, o sea, ya determinamos esto, ya determinamos esto. Luego tenemos aquí la cuota, porque para el efecto de nuestro presupuesto nos va a interesar la cuota, lo que vamos a pagar, ¿no? Si esto lo queremos poner en un presupuesto, tenemos que poner este dato que está ahí, lo tenemos que poner en un presupuesto, ahí en el mes 1, en el mes 2, 3, 4, 5. Ese dato, más que los otros. Los otros nos van a servir, digamos, para determinar esto, pero lo que va en el presupuesto es esto, esta cuota. Bien, entonces la cuota dice ahí, muy clarito, que es simplemente una sumatoria, ¿no?
Es una simple sumatoria de la amortización más el interés. Acá, este millón más estos 175 y tengo este valor. En el siguiente, este millón más estos 140.000 y ahí está ese valor. Y así para el resto de periodo. Y ya está, digamos, ahí está el tratamiento. O sea, no solamente consiste aquí meter números en un presupuesto, sino que tenemos que ponderar todos estos detalles, ¿no? Primero, como ya hemos dicho, tenemos que ver las inversiones que necesito y luego buscar el financiamiento. Ahí está. Si acá mis inversiones fueran 50 millones, acá mi deuda también va a ser 50 millones. Y luego tengo que ver cómo busco pues esos 150 millones. ¿Cuánto le pido a los accionistas? ¿Cuánto le pido a los bancos? ¿Cuánto le pido a los proveedores? ¿Cuánto le pido a terceros, a la vecina, etcétera? Tengo que conseguir las diferentes fuentes correspondientes. Y luego con esos datos ya paso a hacer mi- la determinación del costo promedio ponderado capital a través de este cuadrito, ¿no? Ahora, todo este cuadro, si ustedes lo buscan en los libros, no van a encontrar este cuadro. Curioso, ¿no? En los libros vamos a encontrar la fórmula, porque también esto tiene una fórmula. Hay fórmula del costo promedio ponderado capital. Pero ustedes ven la fórmula y la fórmula es un tanto enredada y un tanto confusa, ¿no? En cambio, en el cuadrito, pues te lleva de la mano, ¿no? Te lleva de la mano. El cuadrito te lleva de la mano a determinar cada uno de los valores en cada la columna, ¿no? Al final, si aplicáramos la fórmula correspondiente, llegaríamos al mismo valor, ¿no? Y si ustedes creen conveniente busquen en la red la fórmula correspondiente y la aplican al caso, ¿no? Este caso está en la plataforma, ¿no? Y pueden comprobarlo. Bien, entonces, no sé si en esta parte tienen algún comentario, por favor. Hola, ¿algún comentario? Si no, pasamos aquí rápidamente ya. Si no hay comentarios es porque todo esto está clarito, ¿ah? Tenemos ahí 26 alumnos de 35 que son, tenemos ahí 9 faltos. Todo está aquí fríamente calculado, rapidito, ¿no? El sistema no da todo, ¿ah? Vamos a ver. El sistema no da todo. Vamos a ver ahí un ratito. Vamos a ver acá. Lo dejamos en paz al amigo Inostroza y nos vamos aquí a ver los servicios de otro colega, ¿no? De otro colega que, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué de nuevo tiene sobre este presupuesto de capital que hemos venido trabajando? Vamos a ver. Ya lo tenemos ahí. Este video que vamos a ver es bastante amplio, pero no lo vamos a ver todo, no se asusten. Simplemente vamos a ver hasta alguna parte, digamos, sustancial. Y ahí rompemos fila ya. Ya explotó nuestro cerebro, profesor. Ya, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Está un poco lento, ¿eh? Lo corremos ahí un poco. Proyectos varían según el tipo o el tamaño de la empresa. Vemos, por ejemplo, la elaboración de una casa en el árbol, que puede ser un proyecto rural, que su evaluación debería, o su elaboración más bien, debería generar ingresos operativos mayores, debería incrementar la plusvalía de la propiedad. Vemos, por ejemplo, que abrir una tienda en un mall o, o en la ciudad, pues esto tendría que evaluarse con lo que respecto a los costos de adquisición de ese local o el costo del alquiler, el incremento en el capital de trabajo, y al final, pues esos flujos de efectivo que generen esa inversión tendrían que redituar
mayor o tendrían que generar un mayor rendimiento que la inversión inicial de abrir esa nueva tienda. Y también vemos un ejemplo ahí de establecer una nueva... Escuchen lo que dice, escuchen cada frase que dice acá, porque está hablando de todo lo que hemos hablado nosotros, ¿no? Dice que uno incurre en inversiones como construir esta casa en el árbol o poner una tienda, un stand o como se le llame ahí, una galería o poner cualquier otro negocio como este del lado derecho ahí que tenemos ahí, pero siempre buscando, digamos, sacar un beneficio, una renta, un beneficio. Porque de hecho, para hacer la casita en el árbol, para poner aquí el stand o para poner este otro negocio, se va a incurrir en inversiones y esas inversiones van a generar deudas y esas deudas van a tener un costo y entonces hay que procurar sacarle el máximo provecho ahí, ¿no? De repente hay alguien pues que, que quiere ir a pensar ahí a esa casita en el árbol, ¿no? Ahí le quiere subir ahí a meditar, ¿no? O de repente tiene, digamos, una suerte de síndrome de pájaro, de chilala, hay un pájaro que le llaman chilala y le gusta estar ahí en el árbol, ¿no? Bueno, de estos proyectos hay un proyecto espectacular que tenemos en el Cusco, ¿no? Que no es en el árbol, sino más bien es en una peña, un cerro, ¿no? En un cerro, ¿no? Donde han instalado han puesto, digamos, ahí dormitorios y todo eso, ¿no? Y entonces, y hay gente que paga para ir ahí, paga para ir ahí a dormir, ¿no? Y está, digamos, separado ya para todo el año. Hay gente, digamos, que se da esos gustos, pues, como un relax, como algo nuevo, digamos. Ya un hotel cualquiera ya le parece rutinario, mundano, no adecuado. Entonces busca, digamos, esas particularidades, ¿no? El asunto, digamos, hay que estar identificando las necesidades de la gente, la locura de la gente, en buena cuenta, ¿no? Y, y eso concretarlo en un proyecto, en un negocio, ¿no? Y buscar de ese negocio la rentabilidad del, del, del cual en materia de tratamiento la clase de hoy, ¿no? nueva línea de producción de vehículos que, bueno, ese costo de instalación de esa nueva línea de producción tiene que ser superado por creces por los flujos de efectivo, por la cantidad de vehículos que genere esa nueva línea de producción. Al final, los flujos operativos netos tienen que justificar con creces esa inversión inicial que se realiza. Cuando está hablando de flujos financieros netos positivos, altos, ¿no? Está hablando de que hay una empresa que ha cobrado o que tratándose de futuro, de presupuestos, que estima cobrar ciertas cantidades y estima pagar ciertas cantidades. Lo que estima cobrar es de las ventas que va a realizar y lo que estima pagar es de los costos que va a incurrir. Costos como los materiales, al personal o como el costo de la deuda, de lo que hemos visto, que tiene que presupuestarse, hay que pagarlo, ¿no? Pero bien clarito acaba de decir que esos flujos de dinero futuros deben ser los cobros de esos flujos deben ser mayores que los cobros, que los pagos realizados, para tener los flujos financieros netos, o sea, la diferencia positiva, ¿no? Y esto sucede más o menos así. Poniéndole números sería acá. Tenemos acá, miren, ingresos. Tenemos por acá egresos o pagos, esta columna. Y aquí viene lo que está hablando, flujos financieros netos, o también llamado saldo, ¿no? Flujos financieros netos. Y entonces tiene aquí, vamos a poner para 3 meses, ¿no? Y aquí generan ingreso de 120, suponiendo 120, por acá asumiendo que suba a 150,
por acá ya llegó a 200 y así podría considerarse, ¿no? Pero acá en los egresos, vamos a asumir, digamos que acá en los egresos tiene 150 egresos, ¿no? 150. Por acá tiene egreso de solamente 90, de solamente 90, ¿no? Y por acá tiene, digamos, de 120. Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí un primer caso de un egreso positivo, ¿no? De un flujo financiero neto negativo, primero, ¿no? 120 menos 150 igual a menos 30, ¿no? A menos 30. En el otro caso, sí, 150 menos 90, tenemos 60 positivo, ¿no? Y en el otro caso también lo tenemos positivo 80, ¿no? Esto podría darse en las empresas. Generalmente al inicio aparecen flujos netos negativos, pero después ya se va recuperando. Generalmente la mayoría de presupuestos contienen esta información así. Por lo general está, digamos, un valor negativo al inicio, ¿no? Y luego poco a poco se va recuperando hasta, digamos, hasta llegar a un nivel tal que permite, digamos, que los flujos sean lo más adecuados para la empresa, ¿no? El proceso de elaboración del presupuesto de capital consta de 5 etapas. Una primera que es la de elaboración del presupuesto. Aquí nos centramos en el último estudio de un proyecto, de una evaluación de un proyecto de inversión, que es el estudio económico. Entonces, se contratan a un grupo de especialistas en el área para que formulen el proyecto de inversión y al final, en el estudio económico, se elabore una propuesta de presupuesto de capital y que la misma sea evaluada para determinar si la inversión a largo plazo de la empresa es rentable. Una vez que esa propuesta indica que tiene un nivel de rentabilidad superior, igual o superior a lo que es el costo de capital promedio ponderado de la empresa, se somete a una revisión y análisis, puede ser por la gerencia de la empresa, por otros especialistas para avalar que la propuesta presentada inicialmente realmente viene a cumplir los objetivos de maximizar la rentabilidad de los dueños o de los accionistas de la empresa. Si se pasa este segundo filtro, se pasa a la etapa de toma de decisiones, que bueno, puede ser que en este caso los directivos, los gerentes de área, decidan no aprobar el proyecto. Si el proyecto se aprueba, se pasa a la etapa de implementación, que en este caso es la elaboración del edificio, la construcción de la línea de producción, la implementación del mismo, la operacionalización del mismo y al final hay una etapa de seguimiento, que esta etapa de seguimiento va a estar ligada a revisar que todos los flujos planteados en la parte de elaboración de la propuesta se cumplan. Es decir, que el proyecto genere lo que estaba pronosticado que iba a generar, tanto a nivel de ingresos como a nivel de gastos. Entonces, básicamente aquí lo que vemos es como una segregación del proceso administrativo, pero aplicado a lo que es el presupuesto de capital. Bueno, claro, este cuadrito lo podemos utilizar nosotros como una suerte de conclusión de nuestra clase, ¿no? Hablar de la elaboración del presupuesto capital entonces obedece a una secuencia, a varios procesos que debemos seguir, ¿no? Como esto de la elaboración de propuestas. En el caso del Excel, hemos visto que hemos elaborado ahí un presupuesto de inversiones, un presupuesto de deudas, y luego eso lo hemos valorado, cuál es el costo de las deudas,
y cuál podría ser el beneficio que vamos a obtener a través de la tasa de rentabilidad mínima atractiva, ¿no? También se considera aquí la revisión. Esa revisión es así. Todo lo que se está proponiendo lo hace una dependencia. Luego otra dependencia lo revisa, lo analiza, lo sintetiza y finalmente queda, digamos, consolidado, ¿no? A partir de ahí ya se pueden tomar las decisiones, como dice el colega, ¿no? Llevan, si el proyecto era hacer un edificio de 5, 20 plantas, si el proyecto era hacer una carretera, un camino, un puente, o poner un negocio, o lanzar un nuevo producto, o lanzarse al comercio internacional, cualquiera que fueran los productos ahí, ya eso depende de la toma de decisiones correspondientes. Cuando habla de toma de decisiones correspondientes es que se va a implementar, se implementa, porque hasta por acá, a la izquierda, en la elaboración de propuestas es papeles, la revisión es papeles, en la decisión ya viene, digamos, la orden de llevarlo a cabo, de implementarlo. Cuando habla de implementación es que con los, con los, con las deudas que hemos obtenido, con el financiamiento que hemos obtenido, vamos a comprar las inversiones que necesitamos, maquinaria, equipos, materiales, ¿no? Y luego contratamos el personal y todo lo que sea necesario para llevar a cabo, si fuera el caso, la construcción de una edificación o cualquier actividad que competa hacerlo, ¿no? Y finalmente, todo esto tiene que ser pues controlado, ¿no? Controlado. El seguimiento hace referencia al control, ¿no? En todo momento tiene que controlarse todo esto para que, digamos, salgan, o podamos obtener los mejores resultados, ¿no? Incluso podemos agregar aquí lo siguiente, ¿no? Vamos a cambiar de color ahí para no confundirnos con lo anterior. Miren, podemos indicar que hasta esta parte, aquí, en esta parte, esta revisión y análisis es lo que técnicamente se llama la evaluación de proyectos. Evaluación de proyectos. Y aquí vamos a obtener indicadores. Indicadores como, por ejemplo, el valor actual neto. Y otro indicador también bastante común, que es la tasa interna de retorno. En todo proyecto debemos buscar al menos eso. Hay otros también, como por ejemplo la relación beneficio-costo. Relación beneficio-costo. Podemos trabajar con esos tres indicadores para comenzar, ¿no? En esta parte de la revisión, de acuerdo con el resultado que tengamos aquí, es que se va a proceder a la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el BAN, ¿cuál es el indicador, digamos, que me va a ayudar a tomar la decisión? El BAN tiene que ser mayor de cero. Repito, el BAN tiene que ser mayor de cero. Cualquier valor, así sea 1, 2, 3, cualquier valor, 10.000, 20.000, 20 millones, 50 millones, no importa. Basta que sea mayor de cero, ya me da un indicador que el proyecto es viable y por lo tanto se puede proceder a realizarlo. En la tasa interna de retorno, sabemos que en términos de tasa, la tasa puede ser negativa, la tasa podría ser cero, ¿no? Pero igualmente se busca, digamos aquí, miren, aquí se busca que esta TIR sea mayor, escuchen ahí, esta TIR de un proyecto sea mayor que la trema. Esto se mide en relación con la trema. La trema es la tasa de rentabilidad mínima atractiva que tiene la empresa, que tiene la empresa. Esto suponiendo, por ejemplo, que la empresa tiene una trema de 10,
de 10%. Aquí es 10%. La trema de la empresa es 10%. Pero ahora está hablando de otro proyecto que está analizando. Entonces, por lo tanto, esta TIR debe ser mayor. Si es 11, ya 11 es mayor. Por lo tanto, digamos, igualmente el proyecto tiene que ejecutarse. Pero ¿qué pasa si tengo una trema de 10 y una TIR de 8, 7, 5? No va el proyecto. Son indicadores que son fundamentales aquí al momento de analizar los resultados obtenidos. Con este cero de van, inmediatamente aquí viene la orden, se toma la decisión, ejecutar, hacer, hacer la edificación. Con esta TIR de 11, igualmente, lo mismo, simplemente se ha corroborado, igualmente, igualmente se hace. En el caso de la relación beneficio-costo, aquí el beneficio, en el caso de la relación beneficio-costo, este valor debe ser mayor de 1, mayor de 1. Suponiendo que en este caso, por ejemplo, esta relación es 5, suponiendo nada más, lógicamente está confirmando entonces igualmente se hace, ¡pum! Se hace el proyecto, porque es 5 y 5 es mayor de 1. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si en vez de ser 1 es la mitad es medio punto, es medio punto? En ese caso, no convendría realizar, ¿no? Por cuanto los costos serían mayores que los ingresos, ¿no? Entonces, por lo general se trabaja, digamos, al momento de hablar de un presupuesto de capital, tenemos que formularlo, analizarlo y sobre esa base tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Muy bien. Pero no sé si tiene alguna pregunta, alguna preguntita por ahí, ¿nada? Nos vamos a la No, lista. profe, colapsamos. No vamos, no vamos a la lista, no vamos a la lista. Colapsamos. Buena pregunta. Buena, perdón, buena intervención. ¿Ah? Punto, punto, buena intervención. Colapsamos. Bien. Saldarriaga, profe, Saldarriaga. Ya, gracias. Bien, bien, entonces nos vamos aquí a la lista. A ver dónde está la lista. Acá entramos un ratito ahí. Todavía no estoy compartiendo. Esto está calentando ahí la máquina. Ahora con tanto frío la máquina se enfría. A ver, ahora sí, va mejorando. Casi ya mismo vamos entrando por acá. Usuario, el de siempre. Contraseña igual. Docente. Entra. Ya entró. Ya está. Vamos a ver. Por acá. Vamos a ver procesos académicos, asistencia a alumnos. Seleccionamos aquí. eh, ustedes son perdón, aquí ustedes son de sistemas, ¿no? Todos están en sistemas, ¿correcto? Industrial. Claro, industrial, pero está aquí, está todo, industrial y sistemas. Ya sé que que hay industrial, que hay sistemas. Todos somos hermanos aquí. Vamos a ver. Entonces, ahora sí voy a compartir. Ahí voy a compartir la pantalla. Atentos ahí para que contesten, por favor. Ya está. A ver, por defecto ya le habíamos puesto la lista hace rato, pero vamos a ver si es cierto, pues. Porque hay 9 faltos, ¿no? Hace rato ya vi, ahorita veo, por ejemplo, incluso ha aumentado, ¿no? Ahorita solamente hay 24 presentes. Por lo tanto, hay 6 y 5, 11 faltos. Han aumentado los faltos. Vamos a ver. Avanto. No está. Atco. Presente, profesor, buenas noches. Buena, gracias. Almeida. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Arevalo. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Arias. Astete.
Canales. Profesor, su celular se murió ¿De quién? de Canales. Sí, Ya, pero estuvo por ahí, ya. Gracias. sí, profe. Cárdenas. Cárdenas, presente, profesor. Gracias. Carranza. Claudio. Presente, profesor. Gracias. Carranza no está, ¿no? Carranza. Claudio sí está. Vamos a ver. Coronado. Delfín. Presente, profesor. Gracias. Díaz. Presente, profesor. Gracias. Espinosa. No está Espinosa. Espinosa es mío, presente, profesor. Ya, Buenas noches. correcto. Gracias, gracias. Fernández. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. García. Presente, profesor. Gracias. Guerrero. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, gracias. Ju. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Guaygua. Delegado Guaygua. Profesor, disculpe, Guaygua se ha comunicado conmigo y me dijo que tiene un tema familiar. Me dijo ya. que le mandó un mensaje a su WhatsApp de usted. Ya, gracias. Muy amable, gracias. Hurtado. Hurtado. López. López Cervantes. López Chalén. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Ochoa. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, gracias, sí. Osorio. Presente, Osorio, ingeniero. Gracias. Paredes. Román. Presente, profesor. Gracias. Saldarriaga. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Sarmiento. Sevilla. Presente, profesor. Sevilla. Gracias. Soto. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias, muy amable. Urrutia. Presente. Gracias, gracias, muy amable. Vázquez. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buena voz. Vilcapoma. Vilcapoma. Perdón, Yarasca. Presente. Yarasca. Ya, gracias, gracias. Zabaleta. Presente, profesor. Gracias. A ver, un último pasaje. Abanto. Arias. Astete. Carranza. Coronado. Hurtado. López Cervantes. Paredes. Sarmiento. Vilcapoma. Nada. Muy bien, entonces, listo. Listo. Entonces, como usted dice, como decía Saldarriaga, pues por ahí estamos con 4 o 5 horas de clase ya matados. Estamos matados, ¿no? Colapsamos, profe. Colapsamos, entonces la expresión. Bueno, si hubiera alguna pregunta en este momento, si no, después por el WhatsApp o por cualquier medio, con todo gusto, le hacen llegar, por favor, ahí. La tarea ya está cargada ahí en el sistema, cumple su tarea, hagan lo que compete y todo bien, todos contentos. Le doy las gracias por la clase y nos estamos viendo. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Gracias. profesor. Ya, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Profe. Muy amable, un gusto. Hasta luego.